Y es que claro, si escuchamos nosotros a la opinión pública, la gente en las calles, cuando conversan de este tema o se pronuncian a través de las redes sociales, como lo estaba revisando hace algunos minutos, todos piden sanciones más drásticas, todos quieren la pena de muerte para estos sujetos que vulneran la integridad de nuestros hijos, de nuestros niños. Pero esto es realmente viable. El presidente del Poder Judicial esta mañana decía que no. De alguna manera, el endurecer más las penas no nos garantiza de que estos sujetos realmente no van a seguir cometiendo estos actos aberrantes. Uno, porque son enfermos, son pedófilos, es gente que ya está trastornada y lo único que van a hacer es buscar nuevos mecanismos para ocultarse de la justicia, pero no quiere decir que no lo van a dejar de hacer porque son enfermos precisamente. Además, hay un tema que pues también debe de analizarse. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José al cual estamos inscritos. ¿Y esto qué facultades nos trae? ¿Qué beneficios? ¿No? Porque, a ver, si quiero sancionar a los violadores de menores de edad, entonces activo la pena de muerte y me salgo del Pacto de San José. ¿Es así tan fácil? Vamos a preguntárselo a un experto. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey está con nosotros. Él es un destacado internacionalista y va a conversar sobre el tema aquí en nuestros estudios. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Alicia, encantado. Gracias por estar con nosotros. Definitivamente usted debe ser parte del debate, ¿no? Debe escuchar a la gente que pide salirnos del Pacto de San José y vayamos de inmediato entonces a pues activar la pena de muerte en nuestro país. ¿Cómo usted lo analiza? ¿Qué le parece la medida? Empecemos por ahí. Qué bueno que comencemos por esto que estás planteando muy bien, Alicia, porque hay una cuestión esencial que se aprende cuando se estudia Derecho. Y es que el derecho, la ciencia jurídica, la norma jurídica, nunca jamás puede estar alejada de la realidad. Cuando el derecho no se condice con la realidad, ahí viene el gran problema. Entonces, voy a poner un ejemplo que puede ilustrarnos a todos. El caso de la violación sexual como delito, a fines de los años 80, se presentó una gran cantidad de violentaciones rectales. Y entonces, como el delito de violación sexual en el código anterior, no en el del 91, decía que era fuerza, uso violento, la fuerza contra una mujer, pero tenía que haber penetración vaginal, no se podía hacer nada. ¿Y qué hizo el derecho? Entendió la realidad y extendió los presupuestos. Claro. Y en el Código Penal del año 91... que es el vigente, se dice que violación sexual, uso de la fuerza, no solamente penetración vaginal, sino rectal u oral. Y no solamente con el miembro viril, el pene, sino que cualquier otro objeto se extendió en función de ¿qué? De la realidad. Pues, de lo que se estaba viviendo en esos momentos. Exactamente. Ese mismo criterio es el que prima el día de hoy. Ya sabemos que somos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenemos una relación importante supranacional. Pero pregunto en voz alta, si la propia Corte en su artículo 78, que nadie quiere tocarlo, dice de manera expresa, no taxativa, expresa, dice que los estados pueden denunciar los instrumentos, es decir, la gente que nos ve y nos escucha, puede desligarse, porque si no habría ese mecanismo, ¿para qué entonces existe? Y ese mecanismo dice que desligarse significa que el Estado soberanamente, ¿en función de qué? Lo que te acabo de decir, un hecho social. Lo que pasó en el mes de noviembre, que se está repitiendo ahora, y que el dramatismo social dice que tenemos que adoptar una posición, significa que tenemos que aplicar la pena de muerte, ensancharlo, porque en el Perú existe pena de muerte. Claro. Para traición a la patria durante una guerra exterior y para el caso del terrorismo agravado. Por alguna razón, que tampoco quieren decir, mientras la Constitución del 79 decía, Alicia, que éramos parte del tratado de 1979, vigente 79, de la Convención Americana, y que eso forma parte del derecho nacional, la del 93 ya no dice nada sobre eso, con lo cual el espíritu de la norma, hay que entender el espíritu del derecho, es que tengamos que comprender la realidad social y desaforarnos de la Corte, si fuera el caso, sin tenerle miedo. A ver, entonces, si le entendí bien, doctor Rodríguez Mackey, nosotros podríamos extender el tema de la pena de muerte para estos casos sin salir del Pacto de San José. No.
lamentablemente, hay varias vías, pero lamentablemente la que está más fuerte, el artículo 4. El derecho a la vida de la Convención dice en el inciso 4 que los estados que hayan abolido la pena de muerte, pues evidentemente tienen que mantener esa ratio. Claro, no pueden retroceder, no pueden regresar. Porque no es retroactivo. Claro. Entonces, pero sí está el mecanismo de la denuncia. Entonces, estamos creyendo que si nos desaforamos, si nos salimos de la corte, nos quedamos en la orfandad. Y eso es una completa mentira. Ajá. ¿Qué pasaría? Aquí en ATV hay que decir públicamente que los estados soberanos son responsables de sus procesos. Tenemos un sistema jurídico interno donde hay doble instancia consagrado, primera, segunda y una suprema, donde existe un proceso de verificación. Por eso que el derecho es una ciencia jurídica, porque pasa por un procedimiento lógico. Aquí no es una cuestión donde se toman las decisiones en el libre albedrío, pero hay algo más. Si tanto nos preocupa la Corte Interamericana, entonces, ¿por qué no presentamos en el marco de la comunidad andina, en un sistema andino de derechos humanos? Existe un tribunal andino que solamente ve temas comerciales, así como la Unión Europea, Alicia, tiene un sistema que la Unión Europea, con un mecanismo jurisdiccional que es el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Ese mecanismo deberíamos tenerlo, con lo cual aquella tesis de que nos vamos a convertir en un estado paria por desaforarnos... Es mentira. Es una completa mentira. ¿Cuáles son las repercusiones entonces de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José? Tengo entendido de que uno puede pedir su salida hoy, pero demora el proceso un año. ¿Cómo no? De conformidad con este artículo 78, el Estado en acto soberano decide la denuncia, salirse. Entonces, debe pasar un año exactamente para que se haga efectivo la denuncia. Es decir, si en el mes 4, 7 u 11, el Estado todavía es responsable de lo que acontezca. Y paralelamente, porque es un acto de soberanía intraestatal, por eso se llama acto soberano, el Estado peruano debería hacer la modificación en la Constitución con 2 legislaturas ordinarias, es decir, una que comienza el 26 de julio y acaba el 15 de diciembre, y la de marzo hasta el mes de julio. ¿Es verdad entonces que si nos salimos del Pacto de San José, nadie va a velar por mis derechos humanos? Si yo tengo si aquí en el país, en el Perú, ocurriera casos de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Detenciones injustas y haya violaciones a los derechos humanos, nadie nos puede defender y nos quedamos así, totalmente es una lectura equivocada, en la nebulosa. Es una lectura equivocada y parte por el hecho mismo de esta suerte de nebulosa creada de desconfianza en el aparato jurisdiccional del Estado. Al presidente del Poder Judicial, que estoy escuchándolo como tú, le pregunto que si no tiene acaso él como presidente del Poder Judicial credibilidad en su propio sistema de judicialidad. Los estados intraestatalmente lo tienen muy bien armonizado. Lo que pasa es que tenemos una cultura, y esto viene por una fase ideologizada de creer que derechos humanos es igual a proceso ulterior en un sistema internacional. Aquí en el Perú no voy a conseguir un proceso justo de derechos humanos y por eso me tengo que ir afuera. Y el único mecanismo que tengo es la Corte Interamericana. Como si aquí la justicia en el país no nos pudiera proteger. Por supuesto, Alicia. Entonces nos estamos quedando en la nebulosa del discurso leguleyo, ni siquiera jurídico, porque no estamos entendiendo la realidad. Cuando mis alumnos de derecho me preguntan, doctor, usted nos ha dicho en la clase que el derecho debe comprender la relación social, el hecho social. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que adecuar y extender, o pregunta en voz alta en ATV, ¿es acaso el delito de terrorismo y de traición a la patria superiores en su valoración para que solamente ellos merezcan la pena de muerte y no el ultraje a una niña como hemos visto el caso de Jimenita? Por favor, no estamos comprendiendo la ratio esencial que tiene que tener todo un Estado, fijarse en la situación social. Entiendo entonces claramente, y desde su conocimiento de derecho internacional, que no perderíamos nada si nos salimos del Pacto de San José. Pero por supuesto que no. Ningún Estado puede, por denunciar un instrumento internacional, Alicia,
merecer algún tipo de castigo, porque entonces sería contraproducente. ¿Para qué existe la institución de la denuncia en los tratados que se condice con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969? ¿Y es verdad que también nos alejamos de la OEA? No, porque el sistema de la OEA es un sistema panamericano y es un foro político. Estamos hablando del sistema judicial. La OEA tiene dos brazos. Un brazo judicial supranacional, que es la Corte Interamericana, y el otro brazo judicial político, pero que no es una instancia, sino que es un mecanismo, que es una entidad que es la Comisión Interamericana, que cuando se litiga en la Corte se constituye en parte del proceso judicial. Ese espacio jurisdiccional es distinto al espacio político del foro de la OEA. ¿Qué países se han salido del Pacto de San José y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por temas que su sociedad requería, ¿no? Bueno, el más inmediato es precisamente el caso de Venezuela, que sabemos, pero que es un asunto que está disociado de lo que nosotros conocemos. Es un Nicolás Maduro que no se desafora porque comete atrocidades en el sistema interno. Pero digámoslo de otra manera. Países que no son parte y están en América, que es el caso de Estados Unidos de América. Claro, que es un ellos país tienen la pena de muerte. Es un país que maneja su funcionalidad interna de manera eficaz, efectiva. Claro, ellos confían en su sistema judicial y no les importa de otra institución supranacional. Así debería ser en los estados que buscan y aspiran justicia. Si uno mira y uno revisa, el acto de la pena de muerte es una entelequia, una utopía o una mentira, si quieres, decir que no es disuasiva. Uno mira los países como China, países como Irak, Irán, el propio Estados Unidos de América. Son 58 países que lo mantienen en esos países intraestatalmente. La dinámica de la aplicación de la pena de muerte ha demostrado ser disuasiva. Lo que pasa es que se ideologiza. Ese es el grave problema. Y también está demostrado que a veces nuestro sistema judicial no reacciona de buena manera. Claro. Los atestados policiales, ¿cómo es el proceso, no? Empieza en la denuncia en la comisaría, donde los atestados policiales a veces son mediocres, pobrísimos. La acusación del Ministerio Público también carece de fundamento. Y cuando llega ya un caso en manos del Poder Judicial, en medio de la lentitud y la burocracia y la cantidad de procesos, de verdad que hacen pues el sistema bastante lento y poco confiable. Entonces, hay que verlo también del otro lado. El gran problema, ¿sabes dónde está, Alicia? No está en la pena de muerte, está en lo que tú acabas de decir, la funcionalidad del proceso de gestión de políticas criminales, de políticas de gestión penitenciaria que los estados deben adecuar. Yo escucho que todo el mundo dice últimamente previsión, política de prevención. Escuché anoche a la ministra de Mujer de Prevención, pero perdóname, para buscar un mecanismo de prevención, seamos coherentes. Primero hay que invertir en educación. Con 3% en educación, tú no puedes buscar entender una política de prevención. Y también hablemos del tema de la corrupción enquistada también en el aparato judicial, ¿no? Desde la comisaría y hasta las entidades judiciales. Este es otro problema y otro flagelo, que nos quedaríamos horas de horas hablando de esa problemática. Doctor Rodríguez Mackay, quiero aprovechar también su presencia aquí en el programa para hablar de la Cumbre de las Américas que se viene aquí en Lima, 14-15 de abril. Y Nicolás Maduro, a través de su canciller, acaba de confirmar que él viene. Y viene a defender la democracia o las políticas de Estado de su país. Alicia, ¿cómo tomamos esto? Alicia, lo anunciamos en mi columna de correo, lo dijimos. Apenas invitado a Maduro, que fue un error de forma y de fondo de nuestra política exterior, Maduro iba a decir que sí. ¿Por qué? Porque él encontró el espacio, ya lo encontró, para victimizar su viaje. Y todo lo que encuentre y saque de Lima lo llevará para el frente interno venezolano de cara a unas elecciones donde quiere nuevamente ungirse fraudulentamente en un proceso de esta naturaleza. ¿Qué hemos debido hacer nosotros? No invitarlo. ¿Por qué? Porque el Estado, en cualquier lugar del mundo que organiza una cumbre de esta naturaleza, es soberano, decide a quién invita y a quién no invita. Claro, tú no eres bien recibido aquí en mi casa, por más que pertenezcas a la Cumbre de las Américas, yo no quiero tenerte aquí en mi casa. Y por esa misma razón, Alicia, si tú miras las declaraciones de Rex Tillerson el día de hoy, son sintomáticas.
No se sabe cuál es la agenda del presidente Donald Trump para saber si se puede o no confirmar su venida. Lo que está pasando es que la diplomacia estadounidense, que aprendimos desde los tiempos de Henry Kissinger, es muy cuidadosa. Ellos no van a exponer a su presidente para que frente a otro como Nicolás Maduro pueda lanzarle improperios en el marco de una reunión de esta naturaleza. Y faltar el respeto en un contexto internacional, pero además, ¿no es cierto? El Estado peruano, Alicia, la incoherencia de un presidente que le dijo al nuestro cobarde, de un presidente que acaba de asesinar a Óscar Pérez, un acto extrajudicial, y el Perú que se convirtió en la primera etapa en un abanderado contra una Venezuela chavista, como hemos estado viendo. Lo mínimo que debió hacer el Perú era tener claro la coherencia de no invitar a Maduro. Ya lo hicimos. Y me dijeron hace un rato, me preguntaron, doctor, ¿y lo podemos desinvitar? Mira, si lo desinvitamos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué queda peor? Maduro va a esa suerte de países del ALBA, van a cerrar filas con Maduro. Y allí sí, no solamente no vendrá Donald Trump, sino que no vendrán los petrocaribes, los países caribeños, claro. Y la reunión perderá el ascendente proceso de fuerza política que vimos cuando, por ejemplo, en Panamá estuvo Barack Obama. O sea, ya desinvitarlo, decirle no eres grato, ya es muy tarde. Es muy tarde. Es muy tarde porque quedaríamos mal. Y una vez más se puede evidenciar, doctor Rodríguez, el hecho de la fragilidad política de Pedro Pablo Kuczynski de la Cancillería peruana, porque él en su momento ha sido sumamente duro, crítico, incluso reconocido en medios internacionales como el único presidente sudamericano que le hacía frente a Nicolás Maduro y le decía que era un dictador. Y ahora que tenía la oportunidad de hacer justamente esta postura fuerte, ¿no?, en un contexto, en una cumbre tan importante como el de las Américas, lo invita. O sea, ¿cuál es su discurso realmente? Fíjate, yo siempre cuando veo estas cosas me fijo siempre en el aspecto profesional. Y uno mira el aspecto profesional, Torre Tagle, Cancillería, donde estuve 17 años, como sabes, trabajando. Y mira a los embajadores, porque ellos son los que dan los insumos y son los que orientan para que se tomen las decisiones. Cuando allí hay miedo, cuando hay temor, cuando no hay una actitud prístina, transparente y coherente, entonces se cometen errores de esta naturaleza. Así ha comenzado la canciller Jovín, y por eso hay que volverlo a decir. Tendrá ella que empezar a buscar a quienes realmente la conduzcan para que tenga una gestión exitosa y no caer en estos sobresaltos. Un mal comienzo de la política exterior con la ministra de cara a una reunión de esta envergadura que debería ser para el Perú. Es un país que está creciendo, una vitrina en el sistema internacional. La respuesta de Venezuela también ha sido sumamente oportuna. Ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos dijo, no sabemos, no podemos confirmar si Donald Trump vendrá. Al día siguiente, temprano, a primera hora de la mañana, por si acaso Nicolás Maduro sí va. Entonces, claro, le dejan opción y espacio a Donald Trump para él decidir si es que viene y lo ve cara a cara, si lo exponen con un presidente tan polémico y controversial como es Maduro, ¿no es cierto? Y además, porque comprenderás tú, Estados Unidos, cuando vino Rex Tillerson en esta gira que está haciendo, ellos saben todo. No hay diplomacia más informada en el sistema internacional que la diplomacia estadounidense. Cuando Nixon quiso hacer el viaje a la China, Henry Kissinger le dijo que todo estaba preparado y solamente así puedo viajar con confianza. Y fue ovacionado. La famosa tesis divide y reinarás, ¿recuerdas cuando estaba la Unión Soviética? Claro. Y esas visiones las tiene hasta el día de hoy el libreto, el recetario de la diplomacia estadounidense. Por eso hemos visto a un Rex Tillerson que seguramente en 4 paredes, qué cosas no habrá dicho que corresponden al realismo político de las relaciones internacionales. Bien dicen que la Cancillería norteamericana funciona como una receta de repostería, al paso y tal cual como dice el procedimiento. Si te pasas, ¿no?, medio miligramo, puede haber toda una explosión. Por eso en el tiempo construyeron la tesis de Hegemón, que no es una casualidad. Muchos también se preguntan, bueno, esta visita del secretario de Estado, Rex Tillerson, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿cómo repercute, ¿no?, en la política nacional? ¿Cómo nosotros, como peruanos, podemos ver algunos beneficios de esta visita de Estado? Bueno, yo creo que Rex Tillerson viene al Perú, seguramente en 4 paredes habrá dicho las verdades objetivas que tiene Estados Unidos en su visión sobre el Perú, y en un marco de fragilidad
también hay que valorarlo en ese sentido, la fragilidad del sistema y de la actualidad política interna en el Perú. Pero también es importante que entendamos que la venida de Rex Tillerson es el cumplimiento de un protocolo diplomático que hace por los países de la región para confirmar, para verificar o para encontrar, de acuerdo a lo que significa estas relaciones impectore, que hacen los viajes de las máximas personas que dirigen los destinos de la diplomacia de sus países. Perfecto, muy bien, doctor Rodríguez Mackay, muchísimas gracias por haber estado esta tarde conversando con nosotros y vamos a ver qué es lo que pasa y cómo queda Perú entonces después de haber invitado a Nicolás Maduro y ahora todo el mundo debate que ya no quieren que venga, ¿no? Pero la invitación ya fue extendida e incluso aceptada por un presidente sumamente polémico y que ha insultado al presidente peruano, insultando también a toda la nación, porque eso es lo que significa. Y a quien le esperará una corte, que será la Corte Penal Internacional, por los delitos que está cometiendo, que no pueden quedar impunes como estamos viendo. Muy bien, muchísimas gracias.